might want. Ok, señoras y señores, bienvenidos a la iglesia. Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico correspondiente al día sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Un tema interesantísimo, como pueden ver, estamos desarrollando aquí con Deuteronomio. Y antes de iniciar el estudio bíblico, claro está, como nos corresponde a nosotros, como hijos de Dios, como embajadores de Cristo, tenemos que utilizar el protocolo divino de la confesión para poder entender esta porción espiritual. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer uso de esa provisión divina y después de esto pues iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar el día de hoy. Te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, entonces seguimos pues con nuestro estudio del libro de Deuteronomio. Ahí tienen en la pantalla pues que es la lección número 217. Tenemos que seguir eso para las personas que escuchan a través del internet, que sigan la secuencia correcta de los estudios. Entonces, en Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice: no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Bien, estamos haciendo el estudio en este momento de lo que es la economía divina, o sea, el diseño que Dios hizo para la nación cliente de Dios en el Antiguo Testamento. Nación que, claro está, después de que la primera generación muere en el desierto, ya hemos visto que murieron todos los hombres de esa generación. Estamos hablando de aproximadamente entre 600 y 1 millón de personas en esos 40 años. Es la segunda generación que entra a poseer la tierra. Ya han tomado en la parte este, al otro lado del río Jordán, han tomado 2 lugares ya para un par de las tribus, pero todavía queda pues esta lugar que es que la tierra de Canaán, la cual está siendo pues tomada por el pueblo de Dios. Ahora, dentro de estos, Él tiene que enseñarles a ellos cuál es la economía que ellos deben seguir para prosperar en la tierra prometida. Y nos vamos a dar cuenta que esta economía tiene que ver con la relación que tienen ellos verticalmente con Dios. Esa es la relación que produce los resultados que ellos tienen que tener, ¿okay? Y que les corresponde a ellos. Ahora, si ellos no hacen caso a Dios porque es un asunto optativo, entonces no van a ver esas bendiciones al 100%. Sí van a haber bendiciones, pero no van a ver todas las bendiciones que Dios había preparado para ellos. Entonces, lo que quiero hacer es llevarlos a Deuteronomio 15, del 12 al 18, y fíjense lo que nos dice. Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti, esa era la costumbre, pues, que cuando la persona era indigente, no tenía dinero, simplemente se vendía a la persona porque, miren, en esas épocas, pues, no habían hoteles de Howard Johnson ni Holiday Inn ni nada de eso, ¿verdad? No habían carros, no habían autobuses, no habían taxis, no había nada. Era una vida sumamente rústica. Y viajar, eso implicaba un costo extraordinario, y viajar generalmente era a pie y era por terrenos dificilísimos y tenían el peligro de que los asaltaran. Total que era un problema enorme. Entonces ellos decidían, bueno, yo me vendo a esta persona y yo le sirvo por 7 años, y esa persona le daba alojamiento y le daba comida y lo trataba como su hermano, pues, pero él tenía que trabajar, que ayudarlo a esa persona a traer la cosecha o a cuidar el ganado, lo que se necesitara, ¿verdad? Entonces aquí le dice: si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti, te servirá 6 años y al 7º año lo dejarás ir libre de ti. Ahora, cuando lo dejes ir libre, no lo dejarás ir con las manos vacías. Recuérdense que ahí no había salario mínimo. Estas personas no estaban ganando un denario como posteriormente, pues ya en las épocas de nuestro Señor Jesucristo, se ganaban. Ellos trabajaban, ¿por qué? Por techo y por ropa y por comida. Eso era todo. Si le daban dinero extra, pues le daban dinero extra. Pero ahí tenía todo lo que se necesitaba. El que manejaba la empresa y el dinero era el dueño. Pero ahí en realidad, la verdad, es como los hijos de uno, que ellos no necesitan dinero, tienen su casa, tienen carro, carro al día de hoy, pues tienen todo lo necesario dentro de su casa. Y tienen amor, y eso es suficiente para ellos. Bueno, así era con ellos, simplemente que esta era gente adulta que tenía que trabajar. Entonces dice: no lo dejarás ir con las manos vacías ya al 7º año, ¿verdad? Le proveerás generosamente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar. Le darás de aquello con que Jehová tu Dios te haya bendecido. Fíjense en esto, porque aquí está la bendición de la mano de Dios. Y
te acordarás de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por eso yo te mando esto hoy. Y sucederá que si Él te dice, no miré de tu lado, porque te ama a ti y a tu casa, pues le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y hordarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Ahora aquí, fíjense que después de estos 7 años, Él puede quedarse. Cuando dice tu siervo para siempre, esta persona llega a ser parte de la familia, como él sabe cuál es su situación, él sabe en lo que está, pero se siente bien, no tiene necesidad de hacer más nada y vive bien, no es que lo están maltratando ni nada de eso, ¿verdad? Y quizás tenga su mujer, etc. Entonces, tomará una lesna, hordará su oreja contra la puerta y será siervo para siempre, y lo mismo harás a tu sierva. No te parezca duro cuando lo dejes en libertad, porque te ha dado 6 años con doble del servicio de un jornalero. Al jornalero sí había que pagarle, a este señor no tenías que pagarle, ¿verdad? Y el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Esto era un recordatorio de lo que había sucedido con ellos allá en Egipto, que ellos no le pagaban, solamente le daban comida y lo que tenían eran esclavos, básicamente. Pues bien, al culminar nuestra clase anterior, vimos que en el Nuevo Testamento, en Santiago 4, del 13 al 15, se nos advierte utilizando los planes de un negociante. Entonces, es una advertencia para nosotros en la de la iglesia de lo que ocurría pues en el Antiguo Testamento. Y propone el hecho de que es Dios el que dispone las cosas, no nosotros. Nosotros simplemente proponemos aquí abajo, pero el que dispone a la final es el Señor. Y tenemos que poner nuestros planes a la mano del Señor. Entonces, dice lo siguiente, y aquí se los pongo también en la pantalla. Dice, oigan ahora los que dicen, hoy o mañana iremos a tal y cual ciudad y pasaremos ahí un año y haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no saben cómo será vuestra vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Se dan cuenta? Y es verdad esto, a medida que nosotros cobramos más años, nos damos cuenta de lo rápido que se va la vida. Pero qué rápido, ya se fue el día de hoy, por ejemplo. Pero rapidísimo. Uno se entrega a las labores cotidianas y a las cosas que tiene que hacer y se le acabó el tiempo. Así de rápido se fue. Entonces, aquí le está diciendo que ustedes dependen de mí, como tenía el pueblo de Israel que depender de Dios. Entonces, esa es la analogía que está presentando. Entonces, aquí Santiago argumenta que nunca tienes el 100% de seguridad en los planes que haces. O sea, que siempre hay un porcentaje de incertidumbre en cada plan de negocios. Hay unas personas en la historia de la iglesia, por ejemplo, que han tomado ese último versículo, ese número 15, ¿verdad? Más bien deberían decir, el Señor requiere que, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, aquello. Bueno, ellos utilizan ese versículo y han arguido que no debes tener ningún tipo de plan. Y eso es incorrecto. Nosotros tenemos que planificar, ¿okay? O sea, pero ese pues no es el tema de esta cláusula que estamos viendo. Simplemente hay que leer la cláusula cuidadosamente para enterarnos exactamente de qué se trata. Todo lo que él está diciendo es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Sí? Recuérdate que el Señor no solamente te da la vida, sino te da la respiración, te da la fuerza, te da la actitud mental necesaria para que tú puedas enfrentarte con los impedimentos y los problemas que vas a tener. Si tú estás cansado, si estás agotado, si estás agobiado, tú no quieres emprender nada, o no quieres arreglar nada porque no tienes fuerza para hacerlo, ni te interesa en ese momento, ¿me explico? Y eso nos ha sucedido a todos nosotros. En otras palabras, no le queremos entrar al asunto. ¿Por qué? Porque estamos cansados, no quieres, sobre todo, asuntos de gran envergadura, o pesamos las cosas para ver si nos conviene o no nos conviene. El asunto es que es el Señor el que te va a dar a ti la fuerza para poder hacerlo, y no lo podemos excluir de nuestros planes. Entonces, todo lo que él está diciendo es que si el Señor quiere, entonces viviremos, haremos esto, aquello. Ahora, esa es la planificación. Todo lo que está diciendo es que Dios puede detallar el plan que tú tienes, eso es todo. No está diciendo que no lo planifiques, simplemente está diciendo que pongas tus planes enfrente del Señor, que se los pongas en sus manos. Todo esto tiene que ver con el dominio. ¿Se recuerdan del dominio? Dios le dio a Adán y le dijo, toma dominio sobre todas las cosas, sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar, sobre todas las cosas que están en la faz de la tierra. Entonces el hombre es al que se le da el dominio de las cosas de este mundo. Entonces, como ustedes pueden ver, envuelve a toda la vida, todas las cosas que tú haces. Y nosotros no podemos escapar la idea del dominio. O sea que la planificación cuidadosa de la mano de obra es necesaria, pero no es suficiente para el cristiano,
porque la mano providencial de Dios puede pasar por alto los planes humanos, y eso lo hemos experimentado pues todos nosotros. Yo he tenido planes, yo les he comentado los planes que yo tenía planes de comprar un terreno aquí al lado, pues, unas 4 cuadras aquí, baratísimo, me pareció maravilloso, pero no lo pude comprar. Y quería comprar este terreno de aquel lado, pero no lo pude comprar, porque bueno, yo tenía el plan de hacerlo, pero Dios no quiso que se hiciera. Y está bien, pues no hay problema. Y claro está, cuando tú permites que pase el tiempo, te das cuenta de que la decisión divina, que se llama, hay una palabra que se utiliza para describirla, se llama supralapsarianismo. Que el supralapsarianismo es que Dios interpone su voluntad ante tu voluntad y no permite que la tuya se cumpla. O sea, te la troncha de alguna manera. ¿Okay? Entonces, y eso es que Él toma prioridad, porque Él sabe cómo te está dirigiendo, porque tú eres una persona positiva, tú quieres hacer su voluntad. Ustedes comprenderán y verán que a medida que estamos creciendo espiritualmente, queremos hacer más y más la voluntad de Dios. Dios es perfecto y nosotros buscamos, a través de las enseñanzas que nosotros vamos aprendiendo, que queremos hacer su voluntad. No queremos salirnos a la tangente, porque cada vez que nos salimos a la tangente, ¿qué pasa? Nos va mal. Tenemos repercusión, y es más, ya con el amor que le tenemos a Dios, pues no lo queremos hacer, pues no quiero. Quiero estar en lo que Dios quiere que yo esté. Y ahí es donde está la bendición máxima. Entonces, permítanme darles un principio. Hay una realidad mayor que la que existe en la esfera económica. Como Santiago nos ha dejado saber en Santiago 4, del 13 al 17, la santidad de Dios predomina. Y ese es el verdadero estándar de la justicia social, de paso. Ustedes han oído hablar de la justicia social. Pero la justicia social tiene que ver con aquellas personas que van a Dios y Dios es el que las dirige y Dios es el que las bendice. Y si no la tienen, entonces buscan la parte humana para ser bendecidos. Pero esa parte humana pues es contraproducente para el ser humano. Entonces, ese es el verdadero estándar de la justicia social, a la cual nosotros nos tenemos que conformar o pagar las consecuencias. Si no se conforman, tienen que pagar las consecuencias y pues bien, ese es el otro aspecto pues y el motivo por el cual la economía es tan crítica y por qué Él se mantiene pues involucrándonos a nosotros en todas estas leyes y estatutos. Es muy importante. Él nos habla de las leyes y de los estatutos debido a que nosotros tenemos que aprender cuál es la política de Dios para que nos vaya bien. Entonces, todo eso es parte de lo que Dios está haciendo. La otra área de la economía es la valuación. Las cosas tienen cierto valor. Y aquí el evaluador perfecto de las cosas es Dios. Él le da el valor a las cosas. Y esa es la palabra que viene a nosotros teológicamente, porque nosotros teológicamente la conocemos como la imputación. Nosotros recibimos la imputación de la rectitud de Dios. ¿Se recuerdan de eso? Por imputación o atribución. Pero la palabra viene de este término que tiene que ver con la economía. Porque Dios quiere que la gente conozca lo que es la economía. Es importante llevar a cabo las cosas de la manera correcta. Y llevar las cosas de la manera correcta implica que nosotros tenemos que entender lo que es la economía, cómo guiar nuestros asuntos económicos para que nos vaya bien. Entonces, cuando nosotros leemos que a nosotros se nos ha acreditado la rectitud de Cristo, esa es una palabra que sale de la contaduría. Y esto es utilizado a través del mundo de los negocios. Esta palabra de la evaluación de las cosas. Hay personas en el campo de la economía que dicen que Pablo estaba utilizando palabras de la teoría económica para sus propósitos teológicos. Eso es lo que dicen pues ahora estos teólogos modernos, liberales. O sea que él estaba pintando el evangelio con todos estos asuntos económicos, es lo que ellos dicen. Pero en realidad no es así, porque aquel que inventó la economía es Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, al contrario, la economía es parte de la revelación general de cómo funciona Dios y cómo Él bendice a su nación. Entonces, o sea que tenemos un problema con el asunto de la evaluación de las cosas. Cuando alguna persona produce algo, por ejemplo, ¿cómo le pones precio a lo que esa persona produjo? ¿Okay? ¿Cómo haces para hacer eso? Por ejemplo, en este momento yo estoy hablando con este doctor que es el que me alquila este lugar y resulta que los precios han subido de una forma dramática. Entonces, para evaluar lo que yo tengo que cobrar, tengo que ver lo que se cobra alrededor de aquí. ¿Cuánto vale el pie cuadrado? ¿Verdad? Yo tengo que hacer un estudio para saber qué es legal. No es que sea legal, sino qué es lo que es justo. ¿Verdad? Entonces, claro está que esa es la evaluación que yo tengo que hacer. Y él tiene que hacer la evaluación él mismo de lo que él puede pagar o lo que no puede pagar.
correcto. O sea que eso tiene dos lados. Pero el asunto es que la evaluación hay que hacerla. Ahora, cuando alguna persona produce algo, ¿cómo le pones precio? ¿Okay? Cuando alguna persona produce, por ejemplo, flores. Hay flores sintéticas pues, que hacen las mujeres. ¿Cómo le pones precio a eso? ¿Cómo sabes cuál es? Cualquier cosa que hagas. Hay personas que hacen guitarras. ¿Cómo le pones precio a la guitarra? O sea, todas esas cosas tienen que ver. Cuando yo hago pizzas, ¿cómo le pongo precio al buffet que la gente se va a comer? O sea, todo eso tiene que ver. Entonces, aquí es uno de los temas centrales en la economía. Es cómo le pones precio a las cosas que produces, porque el precio le asigna un valor a algo. Y esto es parte de la economía de Israel. Dios es el que les está diciendo cómo funcionan estas cosas. Entonces, para nosotros lo más interesante es conocer lo que Dios hace, porque eso nos da a nosotros la justa pauta, ¿verdad? Entonces, hay tres acercamientos que se pueden utilizar. Los primeros dos se basan en el hombre y el tercero se basa en Dios. O sea que de esa manera podemos ver rápidamente cómo esto aplica espiritualmente, que es nuestro interés. Cómo aplica espiritualmente estos asuntos que estudiamos. Bueno, el primer acercamiento que tenemos es el del mercado libre, que es el que se utiliza en los Estados Unidos y en otros países también, el mercado libre. En el mercado libre hay una gran cantidad de individuos que le asignan un precio que ellos estiman buenos. No solamente es uno, sino muchos los individuos. Piensen en la bolsa de valores, por ejemplo. Ahí tienen a millones de personas involucradas en ponerle precio, digamos, a las acciones de la compañía Ford o de la General Electric. Okay, compañías grandes que ustedes conocen. Pues bien, o de Apple. Ellos tienen que asignar un precio a esta computadora porque esto tiene competencia, etcétera, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven la acción en el piso del mercado de los valores, se dan cuenta que hay personas que le ponen su oferta y también se piden oferta, y esto ocurre una y otra vez. O sea, son cientos de miles y hasta millones de personas. En el globo terráqueo hay muchísimas personas, y tanto en la bolsa de Nueva York como en la bolsa de China, y las bolsas de los diferentes países. Cada país tiene una bolsa, ¿okay? Mercantil. Entonces, ahí piden ofertas y se ofrecen precios. Entonces, el asunto es que estos corredores de la bolsa en estos lugares están recibiendo órdenes de diferentes personas. Por ejemplo, yo compro esa acción cuando llegue a $45. Tú pones una orden y le dices, bueno, a $45 la compro, pero más de eso no. ¿Okay? O sea, entre 44 y 45 la compro. ¿Okay? Y no voy a pagar ni un centavo más. O sea que si hay un límite en la orden, eso se llama el límite en la orden. Y por otro lado también hay un límite en la oferta. En la oferta te dice yo puedo comprarlo a $46 y lo puedo vender a ese precio, pero menos de eso no lo voy a vender. Entonces aquí tienes uno que dice tanto voy a poner y el otro dice tanto que voy a vender. O sea que tienen un espectro de diferentes personas tratando de adivinar cuál es el valor de aquellas cosas que se producen. Entonces, y eso es lo que hace el mercado libre. El mercado libre es algo que produce un precio debido a que hay una cantidad mayor de personas, vamos a decirle, apostando al precio. Entonces se llega más cercanamente, se perfila más finamente el precio de una cosa. ¿Okay? Mucho más finamente. Entonces, hay personas que dicen, bueno, pero el mercado libre entonces es como una rebatiña. Cada persona puede decir lo que le interesa, pues simplemente todo el mundo trata de adivinar el precio. Pues bien, sí es verdad, las personas tratan de adivinar el precio, pero esa es la ventaja del mercado libre. Todos ellos no pueden estar equivocados. ¿Que se dan cuenta? Ellos se van acercando tanto al precio real, que ese es el precio que el mercado aguanta. Simplemente. Entonces, puede que el mercado libre no sea la manera más precisa de ponerle el precio a algo, pero ayuda a impedir las decisiones desastrosas. Porque si hay menos personas poniendo precio, entonces pueden haber decisiones desastrosas. Le voy a dar ejemplos de esto. Entonces, ese es el primer acercamiento, ¿okay? En cómo evaluar algo. El segundo acercamiento, me refiero al acercamiento de la élite. Y eso significa que unos cuantos poderosos aseveran que tienen un conocimiento superior en asignarle los precios a la producción. Y esos son los burócratas marxistas, los socialistas, estas personas que quieren tener el poder de la bolsa para su propio beneficio. ¿Okay? Pero aún así, pues aquí en los Estados Unidos también ha sucedido. Permítame darles un ejemplo. Cuando Franklin Delano Roosevelt, ¿verdad?, tomó el oro de los Estados Unidos, porque el oro
el oro todo el mundo lo podía tener, pero llegó en un momento en que él confisca el oro y dice, no, ningún norteamericano puede tener oro. El oro ahora le pertenece al gobierno. Entonces, uno de los miembros en su biografía, pues uno de los miembros del gabinete que se llama Hans Morgenthau, así se llamaba este señor, dice que una mañana él entró en la Casa Blanca y estaba Franco Delano Roosevelt, que era el presidente, tratando de ponerle precio al oro. O sea, él solo poniéndole precio al oro porque era el presidente y hacía lo que le daba la gana, ¿verdad? Para ese día, o sea que cada día sube y baja el oro, porque el gobierno federal había confiscado todo el oro y él estaba poniendo precio a metal. Pero resulta que los Estados Unidos no son el único lugar donde se vende oro, ni donde tramita el oro. En la faz de la Tierra hay ya casi 7 billones de personas. Y aquí en los Estados Unidos hay 360 millones. O sea que hay muchas más personas. La India compra mucho oro, la China, Rusia, o sea, hay muchísimas personas, ¿sí se dan cuenta? De todas maneras, pues él tiene una gran cantidad de oro en los Estados Unidos porque es un país muy rico, etcétera, y él le estaba poniendo precio a metal. Y pues de manera que Morgenthau, perdón, se llama, de la Secretaría del Tesoro le dice, señor presidente, ¿por qué le está poniendo al oro 21 centavos más alto hoy de lo que era ayer? Le dice 21 centavos más por el oro. Y FDR le contesta, porque 3 por 7 es 21. O sea que él no tenía idea de por qué le estaba poniendo esos 21 centavos, sino que él dice, y 21 es el número de la suerte. Entonces yo le voy a poner 21 centavos, porque él era el que estaba mandando. Y ahí tiene una instancia clásica de lo que ocurre cuando uno de los cuantos de la élite tratan de evaluar algo. Ellos hacen lo que les da la gana, aunque no tenga pues el motivo por el cual se hace. Él dice, bueno, yo digo así, así es. Entonces, cuando hay una o dos personas tratando de ponerle precio, podemos decir, pues bien, ellos tienen el doctorado, ¿verdad? Ellos son los expertos en la economía, porque hoy en día hay economistas que se han graduado de Harvard, se han graduado de las universidades Ivy League, ¿verdad? Y son personas muy eruditas en el asunto, pues son los doctores en la economía. Pero ellos no tienen el sentido común en lo que concierne a los negocios. O sea que teóricamente son muy buenos, pero en lo que concierne a los negocios, pues nunca han estado ahí porque se han pasado su vida estudiando. No saben lo que es estar día por día manejando un negocio y qué es lo que eso significa. Y claro está, y por eso pueden cometer errores desastrosos en su evaluación. Y esa es la falla del marxismo. Eso ocurre cuando existe un monopolio en las cosas. Entonces, el monopolio, ya sea una corporación, un sindicato laboral, no importa lo que sea, en cualquier momento donde tengas un poder concentrado que determina cómo ponerle el precio a algo, vas a correr el peligro grave de cometer un error desastroso. Ese es el problema que ha existido con estos países totalitarios. Fíjense lo que ha pasado en Venezuela, por ejemplo, para no ir más lejos, y lo que pasó en Cuba. Que llegan los del Partido Comunista, ellos dicen que aquí le vamos a poner precio, súbele, bájale, ponle, y destruyen el país, porque lo que creen es una incertidumbre extraordinaria, y ya las personas pues no saben en qué confiar. Muchas de las transacciones que se hacen, por ejemplo, en Venezuela, se hacen en dólares, que es estable, no pueden hacérsela en bolívar porque no hay. O sea, un bolívar, ¿cuánto es la inflación? 1 millón. O sea que hoy valía esto, hoy vale, la misma cosa vale 10 veces más. O sea que la única instancia donde el precio es justificado en la Biblia, y así en una de las cuantas élites, en este caso en José de Egipto. ¿Se recuerdan de José? Que José controló la situación de la comida, el abastecimiento del grano. Y ahora en ese caso, ¿qué fue lo que José tuvo que ningún comunista o socialista puede tener o tiene? Él tenía las instrucciones divinas. Dios le revela a él en sueño lo que iba a suceder y le da pues el formato de lo que él tiene que hacer para que tenga éxito. Entonces, José tenía acceso a la omnisciencia de Dios y por eso podía justificar y controlar el precio de la comida en Egipto. De paso, hizo a ese faraón multimillonario porque él terminó teniendo casi todo lo que existía allá. Pero ningún humano tiene una predicción perfecta. Ninguno de nosotros. Dios no nos habla a nosotros directamente para decirnos, oye, me sabes esto, es aquello, ¿verdad? No existe. Y por eso nosotros argumentamos, pues, y la Biblia también lo hace, que el mercado libre es la manera más segura de tomar esas decisiones. O sea, cuando se trata de lo que propone el hombre, la manera más segura es permitir que el mercado libre establezca el precio. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos algo que es muy interesante. Ahora, el tercer punto
viene por la vía espiritual. Y ese es el que nos interesa mucho a nosotros. Porque ese es el que le está diciendo Dios al pueblo de Israel, ¿verdad? Que está entrando en la tierra de Canaán. Ustedes tengan la relación conmigo y yo los voy a bendecir. O sea que ahí tienen ustedes lo que Dios propone, pero además de eso le da instrucciones específicas de lo que tienen que hacer con el dinero y con la producción. Entonces, veamos lo que significa todo esto. Los humanos no podemos hacer lo que Dios hace. Me refiero a que a la final el valor absoluto de la labor de cada persona es dado por Dios. Dios es el que determina cuál es el valor. Él va a determinar en el tribunal de Cristo cuál es el valor nuestro de producción. ¿Okay? En los negocios, cada persona tiene una producción. ¿Okay? Tú le pagas a esa persona, pero esa persona va a producir X cantidad de dólares para ti, ¿okay? O para la compañía. Y por eso le puedes dar trabajo. Entonces, cuando nosotros culminemos nuestra vida en la faz de la tierra, Él va a evaluarnos a nosotros en el tribunal de Cristo para ver cuánto nosotros producimos, cuál fue nuestro valor. Entonces Él nos va a valorar a nosotros en el tribunal de Cristo de acuerdo a nuestras obras. ¿Qué tipo de obras? Las de bien divino. ¿Y cómo se producen? A través del... A ver si alguien sabe la respuesta. ¿Cómo producen las obras de bien divino? La capacidad. ¿Ah? La capacidad. El conocimiento. Ok. Del Espíritu Santo. Ok. ¿Qué otra cosa? Hay una palabra ahí muy interesante en todo eso. La fe. En Jesús. ¿Está bien? En Jesús. ¿Se les acabaron las palabras? Sí. Amor. La producción viene por amor. Porque si no, ¿te recuerdan de lo que Dios tiene con el pueblo de Israel? El amor. Es la alianza del corazón con Dios, el amor que tiene la persona. Si tú amas a Dios, tú vas a producir. Toda la producción tiene que ser en amor. No puede ser forzada. ¿Okay? La producción para Dios de bien divino tiene que ser en el Espíritu Santo y tiene que ser por amor. No, nadie la puede forzar. Eso es tuyo propio. Tú te vas a dar cuenta de que este es tu Señor y tú quieres hacer su voluntad porque lo amas. Ya está, así de simple. Entonces es la parte importante. Y eso va perfectamente acoplado con lo que dice Dios en el Antiguo Testamento, la alianza del corazón del pueblo de Dios con Él. Si tú tienes esa alianza del corazón, Él te va a bendecir. Porque tú estás, si tienes amor, el amor todo lo puede. Todo se acaba menos el amor. Te mueres y lo único que te llevas es el amor. La fe termina. ¿Okay? ¿Sabían eso? La fe termina cuando te mueras. ¿Por qué? Porque ya estás cara a cara con el Señor. O sea, la fe es la certeza de aquello que no se ve. ¿Okay? Y la certeza de lo que no vemos nosotros es nuestro Señor. Porque no lo vemos físicamente, pero ahí lo conocemos porque sabemos que Él existe. Pero cuando estemos en su presencia, ya la fe no la necesita porque ya estás en su presencia. Ahora lo único que te queda es ¿qué? El amor. El amor. Entonces eso es lo que está bien. Entonces, solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede darle precio. Y el motivo por el cual solamente Dios puede darle el verdadero valor a algo se debe a que Dios está tan al tanto de las condiciones internas de la persona. Ahora, ¿por qué motivo hizo la obra en la cruz nuestro Señor Jesucristo? Amor. Por amor. Por amor a su Padre. He venido, oh Dios, para hacer tu voluntad. Amaba a su Padre y quería hacer la voluntad de su Padre y también nos amaba a nosotros. Entonces por amor la hizo. Punto. Por amor. Entonces si Dios lo hace por amor, nosotros también por amor. Y ese amor viene a medida que nosotros vamos conociendo a nuestro Señor. Miren, es imposible que si tú verdaderamente conoces al Señor, te quitas toda la religión, los golpes de pecho, a pesar de nuestras circunstancias de nuestra vida, a pesar de nuestras debilidades, porque todos tenemos debilidades y todos fallamos, no hay uno que no falle, cada quien a su manera, y nadie está aquí para juzgar a nadie, porque nosotros no podemos juzgar a nadie, porque tú tienes que quitarte el tronco de tu ojo, ¿verdad? Para quitarle la paja al ojo de tu hermano, ¿ok? Y cada quien tiene su propia marca de transgresión. Así de simple. ¿Ok? Entonces, el asunto es que tú puedes tener transgresiones y puedes hacer lo que, pero tú amas al Señor. Y lo que va a pasar es que tú vas a querer alinearte con el Señor. Y tú le vas a pedir a Él ciertas cosas que te van a ayudar a ti a no transgredir. No quiere decir eso que siempre vas a ganar la batalla. Pero lo que sí que significa eso es que cuando tú transgredes, te vas a sentir, híjole, hermano, ¿para qué me meto a hacer esto? Y te vas a decir, bueno, porque ya el Espíritu Santo está hablando dentro de ti y te está diciendo, pues, tú mismo te estás juzgando. ¿Okay? Como lo hizo el apóstol Pablo, pobre de mí, ¿verdad? Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Verdad? Gracias que tengo a Cristo, pues, a mi lado. Entonces, ahí el asunto es que nadie es perfecto, nadie, no importa cuál sea tu marca de pecado o de transgresión o desobediencia, ese es asunto tuyo privado, eso no le corresponde a nadie.
sino que el asunto es el amor. Porque tú puedes caer, pero te puedes levantar. Y Él dice, levántate, ¿verdad? Y que Cristo te ilumine, te dice la palabra de Dios. Y sigue su marcha, y lo sigues amando. Y poco a poco te vas a dar cuenta que cuando el tiempo pasa, como decía el apóstol Pablo, aquellas pasiones, por ejemplo, de la juventud, desaparecen. Se acabaron. Ya no hay. Ya no. Ya, por ejemplo, un hombre de 80 años, para no decir de 70, ya ve a una mujer y le parece muy linda la mujer, pero ya no, ya puede hacer lo que quiera, ya no, pues, no le atrae. De esa manera no le atrae. Ahora puede quedar como persona, etcétera, etcétera, pero ya no, pues, ya qué, ¿verdad? Entonces, y eso va pasando. Entonces, todas esas cosas de la juventud van desvaneciéndose. No se van a desvanecer de un solo trancazo, es paulatinamente. Van mermando. Tú no te das cuenta, y bueno, no pasó. Lo que te contar, no pasó. ¿Ok? Pero no te vas a enojar ni te vas a poner en tensión ni nada de eso, porque simplemente es así. Entonces, esas pasiones desaparecen, esas cosas desaparecen y te vas dando cuenta más y más. Gracias a Dios que he tratado de hacer la voluntad de mi Señor, porque de eso se trata. ¿Okay? De eso se trata. Entonces, es algo verdaderamente maravilloso que tenemos que tener en nuestra mente porque así lo ha diseñado Dios. Entonces, solo Dios puede hacer eso. Y el motivo por el cual solamente Dios puede darle el verdadero valor a algo se debe a que Dios está al tanto de las condiciones internas. Entonces, por ejemplo, si alguna persona puede inventar algo, les voy a poner un ejemplo muy interesante. Y Dios sabe que esa invención va a hacer esto, va a hacer aquello, va a hacer lo otro, va a servirle a muchas personas, va a servirle a la próxima generación y después de 50 años va a seguir lo que esa persona hizo, va a seguir dando la hora, como quien dice, pues. Entonces, Él puede ver todas las implicaciones de esa invención y también puede ver el corazón del hombre. Entonces, ahora los mercados ni siquiera consideran el corazón de la persona o el motivo, pero Dios sí. ¿Okay? Al mercado no le interesa quién eres tú, si eres chaparro, si eres gordo, si eres flaco, si no le interesa tu vida, a lo que le interesa es el billetowski y cómo te presentas y la producción, nada más. ¿Okay? Pero Dios sí ve la parte interna, o sea que Dios ve el movimiento interno y el motivo interno. Él ve los resultados externos de lo que se ha hecho, pues, y le pone el verdadero valor. Y por eso es que existe, pues, el juicio. Al final de nuestra vida, nosotros vamos a ser evaluados, ya sea en el tribunal de Cristo, para ver el valor que tuvimos nosotros para Dios con nuestras obras de bien divino. Las obras de bien divino están relacionadas con lo que es la obra del Señor Jesucristo en la cruz. ¿Okay? Ayudar. En la iglesia se puede ayudar mucho, mucho, ¿ok? Yo les digo esto porque hay personas que ayudan, pero tremendamente, para que las cosas operen de la manera que tienen que operar. Cada quien pone de su parte, ¿ok? Cada quien pone de su parte. Yo soy muy liberal en ese asunto, no sé si lo han notado, yo a nadie le digo nada, pero aún así pues las cosas comienzan a pasar. Comienzan a limpiar la iglesia, otras personas traen agua, otras personas atienden lo que es esto, fíjense. O sea, todas esas cosas, otras personas que no tienen tiempo pero aportan dinero, ¿verdad? A que esto funcione. Tienen ciertas labores que hacen que esto funcione, pues. Pero todo eso es parte del bien divino. También en nuestro trabajo, si nosotros hacemos las cosas para el Señor, estamos haciendo bien divino porque estamos demostrándoles a las personas que nosotros no necesitamos el ojo del amo para que nosotros hagamos las cosas bien hechas. Nosotros hacemos las cosas para nuestro Dios. Nada más, lo demás no nos importa. Si tú haces las cosas para Dios, que tiene los estándares superiores al hombre, imagínate, ¿te das cuenta? Entonces, ahí viene la bendición de Dios. Y la gente, créanlo o no, se van a dar cuenta que esta persona es una persona recta, es una persona que hace las cosas como tienen que ser. O sea, y eso atrae a las personas. Y ¿por qué? Y no solamente te ven así, sino que te ven feliz también. Oye, feliz y haciendo todo lo que pasa. Claro, tienes al Señor, estás haciendo la cosa por el Señor, estás dando un testimonio. ¿Okay? Entonces, y también hay personas que van y visitan a los enfermos, personas que hablan con personas que no tienen a Cristo, no tienen esperanza y de alguna manera entablan una conversación que permite que el ámbito espiritual se presente para decirles a ellos acerca de Cristo. Esa es la obra de bien divino. Entonces, Él ve los resultados externos de lo que se ha hecho y pone el verdadero valor a la persona y por eso existe el juicio. Después de la evaluación viene el lugar que te corresponde en el reino milenario. ¿Okay? Por eso dice,
en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. ¿Okay? La fidelidad tiene que ver, ¿qué pasa cuando hay amor? Cuando hay amor hay fidelidad. Hay fidelidad, no me interesa más, y aquí tengo todo, porque vos estás buscando más nada, aquí tengo todo, ¿verdad? Entonces, ahí viene una unión fuerte, ahí viene una paz, una tranquilidad extraordinaria, no tienes que estar pendiente de que se va a pasar esto, que va a pasar aquello, todo eso viene por amor, y por amor se hacen todas las cosas. No me hagan cantar la canción que por amor se ha quedado en la tierra. ¿No? ¿Quién la cantaba esa? La Desma. También. Total que es por amor. ¿Okay? Y ese es el motivo por el cual pues en el gran trono blanco, que es el juicio final de la historia, donde cada incrédulo, en este caso, porque a nosotros se nos ha cancelado esa cita que teníamos en el gran trono blanco. ¿Por qué fue cancelada? Porque nosotros creímos en el Señor Jesucristo. Y esa es la segunda muerte. Pero los que no han creído en el Señor Jesucristo tienen que ver a nuestro Señor Jesucristo sentado en ese trono y van a ser evaluados por Él. Y van a ser evaluados a base de sus obras, no a base de sus pecados. Y ellos van a decir, pero mira todo lo que yo he hecho por la raza humana, por todas las personas indigentes, por todas las personas que estaban sufriendo, por las personas que estaban en la cárcel. Pero resulta que no tienen la rectitud perfecta de Dios imputada. O sea que todo lo hicieron con su propia rectitud. Y esa propia rectitud le está dando el crédito ¿a quién? A Satanás. Tú estabas pintando el mundo de blanco. Dios, en la osamenta de estos muertos sin Cristo, y tú los estabas acomodando para que se sintieran bien. ¿Y qué les hiciste? Es un gran error. No entran, son juzgados y no tienen precio. Es más, todas sus obras se queman como ¿qué? Como madera, heno y hojarasca. Sí, Señor. Nada más. Así es. Ese es en el gran trono blanco, ¿verdad? También en el tribunal de Cristo para los creyentes, porque los creyentes también van a estar, pero no en el gran trono blanco, sino en el tribunal de Cristo, que es la evaluación de los creyentes. Pero los que están en el gran trono blanco son los incrédulos y van a condenación porque no tienen la rectitud perfecta de Dios. No valen nada para Dios, que son para ser echados al fuego, para ser quemados, como lo que no produce. Entonces, y ahí es donde ocurre algo muy interesante. Pues en el texto de Apocalipsis hay algo interesante porque ahí no se habla acerca del pecado, ahí se habla acerca de las obras. O sea que todas las personas van a ser juzgadas por sus obras. Y los teólogos han argumentado mucho acerca de esto, claro está, pero el asunto es que a la final los incrédulos van a ser juzgados basados en la falta de valor de sus obras. Los incrédulos. Cuando digo incrédulos no estamos hablando de la familia real. Eso no es para los incrédulos. Lo que ellos hicieron no sirvió para nada. Hiciste y deshiciste, tuviste en la faz de la tierra, lograste todo lo que tú quisiste, pero no tuviste a Cristo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Y eso es lo que va a pasar con ellos. Entonces van a ser juzgados basados en la falta de valor de sus obras. O sea que separado de Cristo las obras humanas no tienen valor alguno y todo el bien humano que se ha hecho va a ser expuesto por lo que es. Y ese es el motivo, claro está, por el cual los incrédulos son juzgados basados en sus obras. Pero en el tribunal de Cristo, que ese es para nosotros, el tribunal de Cristo, te mueres y vas a ir al tribunal de Cristo. ¿Okay? Cara a cara con el Señor, parado enfrente de Él, y te va a pasar la película de tu vida. Todo lo que tú hiciste, lo que pensaste que no te veías porque era de noche, pues Él tenía una cámara que se puede ver de noche. ¿Okay? Si le quieres decir de esa manera. Todo lo que hiciste. ¿Okay? Pero ahí no se va a mencionar tus pecados. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tus pecados fueron perdonados y pagados. Todos. Una vez que te confesaste, eso ya no cuenta para nada. Pero tus obras sí. De nuevo salen a relucir las obras. ¿Qué tipo de obra produciste? ¿Produciste obras de bien humano? ¿O produciste obras de bien divino? ¿Okay? Las obras de bien divino son las que se hacen en el Espíritu y en amor. ¿Okay? Tiene que ser las dos cosas. Entonces, eso es lo que vas a ver. Y claro está, pero en el tribunal de Cristo, Pablo argumenta en 1 Corintios 3 que algunas de nuestras obras son madera, heno y hojarasca y van a ser quemadas. ¿Y de qué se tratan estos juicios entonces? Estos corresponden a lo que hace el mercado y el precio que es atribuido o imputado a una obra.
¿Dan cuenta? O sea que regresamos de nuevo a la parte económica. En la economía Él te está diciendo, mira, ya tú entiendes la parte natural de la economía, ¿verdad? Hay un precio que se le atribuye a las cosas. Yo me recuerdo que hubo una época en los Estados Unidos donde las cosas que se vendían de la China no valían para nada. Eso no tenían nada, no tenían valor, porque eran cosas muy baratas. Después ellos incrementaron, pues, no solamente la producción, sino mejoraron mucho la calidad. Pero en el comienzo no valía nada, eso es lo que producían, nadie quería comprar eso. Entonces, el mercado, entonces, el precio es atribuido o imputado a una obra. Y ese es el motivo por el cual hay un paralelo entre el ámbito económico y el ámbito espiritual. Pues Dios te está diciendo, tú conoces esto es exactamente lo que va a pasar en el tribunal, hablando con los creyentes. A un lado pone, pues, a los incrédulos, y eso lo que produjeron ellos no sirve para nada. Ahora fíjense en la diferencia. Lo que ellos produjeron no sirve para nada y son condenados, porque no tienen la rectitud de Dios. Pero a este lado también hay madera, heno y hojarasca, pero sus obras son quemadas porque no sirven para nada, pero el creyente pasa como por fuego, dice la palabra de Dios, porque él no pierde la salvación. Pero fíjense en esto, qué tristeza ser aquí en la vida pobre y no tener pues nada más que ver, y después teniendo la oportunidad de conocer al Señor, no conocerlo y terminar pobre eternamente. Feliz porque has pasado para el otro lado, pero tu posición no es una posición que tú te gustaría tener. ¿Por qué? Porque tú no la quisiste. Básicamente por eso dice la palabra de Dios, los pobres los tendrás contigo siempre. Porque tú vas a escoger lo que tú quieres. Es escogencia propia. Bien, entonces eso es algo que tenemos que tener en mente. Y finalmente vamos a ver la demostración israelí del reino de Dios. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, la demostración de lo que es el reino de Dios. Es la demostración israelí, porque el pueblo de Israel lo está utilizando Dios para demostrar lo que va a suceder posteriormente. Entonces, eso lo dejamos para la próxima clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para entender todo el consejo que has preparado para nuestra vida el día de hoy. Y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos.